Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Aznares, soy profesora de la licenciatura en enfermería, dicto clases en la carrera de psicología y vamos a dar esta clase referida a la unidad número 2, donde vamos a ver tres textos muy importantes. Uno es los conceptos de comunidad y sociedad de Ferdinand Tönnies, ¿sí? Vamos a ver otro texto que habla del cuidado social y la organización social, del cuidado, estas categorías claves, ¿no? en análisis, digamos, de las políticas públicas, de Seminari y de Alicia Stolkiner. Y vamos a ver un último texto de Paulo Amarante, muy interesante, que habla respecto a superar el manicomio, salud mental y atención psicosocial. Este texto es muy interesante porque vamos a conocer la historia de los hospitales, de dónde vienen estos términos, por qué hablamos de hospitales generales, dispositivos con hospitales psiquiátricos, de dónde viene esta terminología de enfermedades mentales, trastornos mentales, y bueno, algo muy importante que tiene que ver con nuestra ley de salud mental, que habla justamente esto, ¿no? De la desmanicomialización y la externación, ¿no? Con respecto a personas que tienen padecimientos, y vamos a poder hablar un poquito de la ley 26.657. Vamos a comenzar con el primer texto, ¿sí? El primer texto tiene que ver con los conceptos de comunidad y sociedad de Ferdinand Tönnies, ¿no? Donde en este texto él lo que hace es, digamos, hablar vamos a retomar, ¿no? Este pensamiento de Tönnies, porque se repiensa la idea de comunidad, ¿no? Esto que fue el primero en plantear la noción de comunidad desde una perspectiva científica, podríamos decir, y que esto esboza los conceptos de comunidad y sociedad desde una oposición entre ambas, pero también desde una perspectiva más como evolucionista. Vamos a ver dos categorías para poder pensar, ¿no? En estos conceptos. Uno tiene que ver con la relación y se refiere específicamente el autor a que las relaciones son las expresiones de la voluntad humana, que pueden ser negativas o positivas, y dice que las positivas son las afirmaciones recíprocas. Y después habla de la unión, ¿no? Donde la unión es un grupo que está formado por relaciones de afirmaciones recíprocas que actúan en realidad de un modo unitario, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y vamos a ver que si a la relación y a la unión se las concibe como vida real y orgánica, vivas, podríamos decir, entonces son como la esencia de la comunidad. En cambio, si se la concibe como formación ideal y mecánica, de estos como artefactos, entonces representan el concepto que podríamos decir de sociedad. Por eso acá la vida real, auténtica, ¿no? Verdadera, que experimentamos formando parte de una totalidad orgánica, solo puede tener lugar, no en lo que llamamos o en lo que decimos, no en el seno, ¿no? De la comunidad, y nunca en la sociedad. Por eso este es un planteo no dualista sobre las formas de vida, ¿no? Que se tienen en común. Vamos a ver acá, ¿no? Que lo que plantea el autor, ¿no? Habla de una comunidad, que es lo antiguo, habla de la sociedad, que es lo nuevo, como cosa y nombre, podríamos decir, ¿no? Porque la comunidad es la vida en común, duradera, auténtica, y la sociedad es solo una vida en común pasajera y aparente. Entonces, con ello coincide, ¿no? En esto de que la comunidad debe o deberá no ser retenida a modo de un organismo vivo, y la sociedad, ¿no? Como un agregado a estos artefactos o este artefacto mecánico, ¿no? Que propone Tönnies, ¿no? Como una comunidad y sociedad. Para poder entender cómo él conceptualiza, ¿no? Lo que es una comunidad, vamos a ver que él dice, ¿no? Que es primera porque aparece antes que la sociedad, ¿no? En esta conceptualización de comunidad. Dice que es primaria porque es anterior a todas distinciones entre formas de vida común.
Dice que es lo antiguo porque es vida, ¿no? En común y auténtica. Y dice que es una vida común natural que coincide con la naturaleza y que hay comunidades entre todos los seres vivos, ¿no? Y que su esencia es el fundamento de toda vida común. Después, el autor Tenis lo que hace es cómo conceptualiza la sociedad, ¿no? Y dice que es segunda y secundaria, que es lo nuevo en tanto a este artefacto mecánico construido artificialmente y que está subordinada a la comunidad. Dice que hay sociedades que solo entre los seres humanos, ¿no? Y que es un conjunto de hombres que conviven, ¿no? Juntos, pero que están esencialmente unidos, digamos, que no están en realidad esencialmente unidos, sino esencialmente separados. Para poder continuar, ¿no? con estos conceptos, Ferdinand Tenis, para conocerlo un poquito, nació en el año 1855, fallece en 1936, sociólogo alemán, miembro fundador de la Escuela de Sociología Alemana. Hay un sociólogo, ¿no? Que es el que estamos mencionando, el autor, Daniel Álvaro, que en este texto, ¿no? Lo que pretende es exponer estos principales contextos de comunidad, ¿no? En estos conceptos que vamos a mencionar de comunidad y sociedad, y dice que la génesis, el origen de los conceptos de comunidad y sociedad es anterior al surgimiento de la sociología como ciencia en sí. Y esto larga un disparador porque dice que la dicotomía entre estas conceptualizaciones aparece a mediados del siglo XIX y el pasaje de la comunidad a la sociedad fue como un debate que dominó, ¿no? La época porque vino a ser un movimiento muy importante. Y él después habla, ¿no? De cómo hace el pasaje de comunidad a sociedad, y Tenis, ¿no? Fue como el primero que abordó, ¿no? La pregunta con pretensiones más desde una mirada científica, ¿no? Por eso su estudio de investigación lo desarrolla tomando las influencias de tres campos muy importantes. El primer campo es el campo antropológico, el segundo es el campo filosófico y el tercero es el campo jurídico. Desde el campo antropológico, él realiza estudios de lo que es la familia primitiva, esta relación que había madre-hijo como el germen, ¿no? Más fuerte y duradero de una comunidad, dice el autor, ¿no? Y que de aquí nace su evolucionismo. Desde este campo filosófico toma de Platón los rasgos de la república, toma de Aristóteles lo que es la concepción de comunidad, la cual jamás no puede ser como un contrato porque el todo antecede a las partes. Y de Hegel toma la filosofía, ¿no? Del Estado como una eticidad última. Después, como último campo, que es el jurídico, Meine afirmaba que la sociedad, o que las sociedades en realidad experimentan un movimiento tendencial del estatus, ¿no? Adscripto, ¿no? Al adquirirlo de lo que es la tradición de contrato. Toma a Javes, ¿no? Desde la concepción, digamos, pesimista de la naturaleza humana, y la visión del actuar, ¿no? Racional, orientada por el cálculo instrumental, que habla específicamente de las características de la sociedad. Desde la conceptualización, la sociedad es un sustituto artificial de la naturaleza original, de la vida comunitaria, pero dice que la comunidad es como la naturaleza, ¿no? Insustituible, ¿no? Por eso la sociedad es un sustituto de esto que es lo insustituible. Habla de un movimiento total que va de lo simple a lo más complejo, habla de una interpretación de la comunidad y la sociedad como categorías históricas, ontológicas, y dice que esto es una conceptualización que es evolucionista, ¿no?
y que hay otra interpretación, bueno, que se refiere a la comunidad y a la sociedad como tipos ideales sin con relatos, digamos, empíricos. Esto es muy importante, ¿no? Porque él lo que viene a decir o lo que viene a manifestar, ¿no? Son estas contribuciones que hace Tönnies al nacimiento de lo que llamamos lo que es la sociología alemana, ¿no? Tönnies es un verdadero pionero de estas problemáticas, ¿no? Porque él lo que hace es darle una importancia a este trabajo, ¿no? Que hace desde la sociología para poder dar en realidad este sentido sociológico a estas terminologías, ¿no? Que están referidas específicamente a estos conceptos de comunidad y de sociedad. Desde estos tres campos, ¿no? Que venimos hablando, lo que vamos a hacer, ¿no? Es pensar cómo el autor viene a manifestar o viene a hacer referencias a este campo filosófico, ¿no? Que si bien Tönnies se dedicó casi exclusivamente a estudiar a los modernos, podríamos decir, es imposible ignorar los efectos que tiene, ¿no? En sus pensamientos, ¿no? Con ciertas obras antiguas, y aunque se lo cite muchas veces poco, los escritos políticos de Platón y de Aristóteles, que ocupan un lugar extremadamente importante en la teoría de la comunidad del autor, ¿no? Por eso él menciona que para Aristóteles habla de una comunidad política y sigue a Aristóteles, ¿no? Como al pie de la letra, ¿no? Como que se fundamenta mucho en lo que él propone porque realmente lo toma mucho lo que son las conceptualizaciones de él. Y después algo que es realmente muy importante, ¿no? Que es lo que ustedes van a tener que hacer en esta primer actividad que van a tener que hacer con este texto, es qué opinan, ¿no? ¿Cuándo se da el pasaje de comunidad a sociedad, ¿no? Y qué los diferencia. Esta sería como la primera actividad que van a tener que hacer con respecto a este texto. Entonces, repito, la primera actividad de este texto es qué opinan y cuándo se da el pasaje de comunidad a sociedad, bueno, y qué los viene a diferenciar, ¿sí? Vamos a continuar entonces con lo que sería el segundo texto, ¿sí? Que el segundo texto con el que vamos a trabajar es el de Paulo Amarante, ¿no? Vamos a ver que Paulo Amarante habla de lo que es superar el manicomio, habla de salud mental y habla de lo que es atención psicosocial. Nosotros siempre podemos hablar y podemos mencionar, ¿no? Algo que es muy interesante, que lo que propone en este caso el autor, ¿no? O sea, lo que pretende Amarante es reflexionar sobre los conceptos que están relacionados al campo de salud mental, ¿no? Esto que, digamos, utilizando lo que llamaríamos el sentido común. Por eso es muy importante que salud mental no es solo, ¿no? Hablar de psicopatología, semiología, es decir, no puede ser la salud mental reducida, ¿no? Al estudio y a tratamientos de las enfermedades mentales, ¿no? Por eso en esta compleja red de saberes, ¿no? Que se encuentran en esta temática de salud mental, además de la psiquiatría, la neurología, la neurociencia y la psicología, bueno, vamos a ver cómo vamos a poder conceptualizar esto. Por eso, en esta compleja red de saberes, ¿no? Que se entrecruzan entre lo que es la temática de salud mental, están como además estas ciencias que mencionamos recién, ¿no? Psiquiatría, neurología, neurociencia, la psicología, el psicoanálisis, la antropología, la filosofía, la historia, los sujetos de la sociedad, la cultura. Y en un segundo punto es exponer los orígenes del hospital como institución médica, ¿no? Y después, como un tercer punto, explicar los fundamentos de lo que llamaríamos o lo que decimos en realidad que es esta reforma psiquiátrica, cómo fue modificando. Por eso en la salud mental, ¿no? Este significado
digamos que se trabajaba, ¿no?, con enfermedades mentales en hospicidios o manicomios, ¿no?, que eran dispositivos de encierro, ¿no? Y esta pregunta que aparece mucho, ¿qué es enfermedad mental, ¿no? Y habla de este opuesto, ¿no? ¿Es un opuesto mejor, como una pregunta de salud mental? Es el desequilibrio mental. Y bueno, nos enfrentamos ahora a otros sentidos, ¿no?, de la expresión de salud mental, es decir, con la idea de que la salud mental es un estado mental sano, ¿no?, y que por lo tanto es un estado normal, podríamos decir entre comillas. Entonces, dicho, o podríamos pensarlo de otra forma, es un estado de bienestar mental, ¿no?, de sanidad mental, o incluso, ¿no?, lo que es la no existencia de ninguna forma, ¿no?, de un desorden mental que pueda tener un sujeto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera, ¿no?, a salud mental en este estado de completo bienestar físico, mental y social. Esto es lo que nos hace sujeto biopsicosociales, que ya lo hemos conversado, ¿no? Y no habla, digamos, solo de la ausencia de enfermedad, ¿no? Con esta definición podríamos admitir, bueno, que avanzamos, ¿no?, un poco, pero que aún continuamos, ¿no?, con muchas dificultades, ¿no?, y con el mismo problema que anterior, ¿no?, para poder hablar de este complejo estado de bienestar. Es como muy abarcativo esto. Por eso vamos a ver que en muchos libros encontramos la definición de salud como la ausencia de enfermedad. Del mismo modo encontramos, ¿no?, que la enfermedad es la ausencia de salud. Bueno, acá vamos a observar, ¿no?, que es muy común utilizar, ¿no?, el término de enfermedad para poder definir salud, y el término de salud, como decíamos antes, para poder definir enfermedad. Acá hay otro punto, ¿no?, para poder trabajar, ¿no?, como una de las actividades es qué es normal y qué es ser normal, y a dónde nos lleva esta terminología. Por eso también es importante el concepto de salud mental, ¿no?, este campo de conocimiento y podríamos decir de actuación técnica en el ámbito de las políticas públicas de salud, ¿no? El estado mental sano, podríamos decir entre comillas. Entonces, ¿qué es enfermedad mental? ¿Qué es lo normal? Y ya hace un tiempo, ¿no?, esto de trabajar en salud mental era trabajar, ¿no?, con locos, agresivos, en lugares de encierro, y respecto de la salud mental como un campo de conocimiento, ¿no?, donde se encuentran muchas, podríamos decir, dificultades para delimitar sus fronteras, porque es como un campo plural, ¿no?, intersectorial y polisémico, ¿no?, en lo que ya podríamos decir en la medida en que se trata, ¿no?, el estado mental de los sujetos y las colectividades, que son realmente complejas. Por eso salud mental no es solo, como decíamos antes, psicopatología, es decir, que no puede ser reducido solamente a un estudio o a un tratamiento de lo que llamamos o llamaríamos las enfermedades mentales. Vamos a hablar de lo que es el hospital, ¿no?, que esto es tan importante. El hospital fue creado en la Edad Media como una institución de caridad, ¿no? Hospital en latín significa hospedaje, ¿no?, hospitalidad. Y allá por el año 1956, el rey de Francia impone una nueva modalidad de hospital, ¿no? Pasó a cumplir una función de un orden social y político, y se habla así con mayúscula, ¿no?, de un hospital general, donde el director tenía un poder absoluto sobre esa población y era una estructura semijurídica, podríamos decir. Por eso, con la Revolución Francesa, ¿no?, en 1789, y con los ideales de igualdad, de libertad y fraternidad, los espacios sociales se democratizaron, ¿no? Esto fue un gran avance y hubo un proceso, ¿no?, de medicalización
del hospital. Entonces, a estas instituciones fueron los médicos para poder humanizarla, liberaron a los internados por un antiguo régimen, ¿no?, que había, y se crearon otras instituciones no asistenciales como lo que se llamaban los orfanatos. ¿Cómo asume el hospital la nueva función, ¿no?, la que podríamos decir de tratar a los enfermos? Y se divide, ¿no?, en dos partes, donde dice que uno se volvió en realidad la principal institución médica, y que la medicina se tornó una práctica predominante hospitalaria. Y es como que se retroalimentaban, ¿no? ¿A dónde nos llevó estas dos terminologías? A que este vínculo entre medicina y hospital marcó la naturaleza de lo que llamamos el modelo biomédico, porque implica una relación con la enfermedad como un objeto abstracto, natural, y no con el sujeto desde la experiencia. Y la verdad que esto vino a abrir muchas aristas, ¿no? Porque esto que nos lleva a pensar, ¿no?, el modelo biomédico, ¿no? ¿De qué habla un modelo biomédico en salud? Y bueno, el modelo biomédico en salud es un enfoque tradicional que concibe a la enfermedad como una alteración física o biológica específica, tratando, ¿no?, al cuerpo humano como una máquina que requiere reparación, podríamos decir, que se centra exclusivamente en factores que son fisiológicos, ignorando aspectos psicológicos, sociales o conductuales, y que históricamente fue dominante. Por eso este paradigma prioriza el diagnóstico clínico, el tratamiento médico, fármacos, cirugías, por ejemplo, y la curación sobre lo que es la prevención. Por eso, para que tengan una idea, ¿no?, algunas características principales de un modelo biomédico: habla de un enfoque reduccionista, donde dice que la enfermedad se reduce en una causa biológica objetiva, por ejemplo, una infección, una lesión, etcétera. Habla de un dualismo mente-cuerpo, donde separa la mente del cuerpo, enfocándose únicamente en lo físico. Después, otra característica, habla de lo que es la objetivación del paciente, donde dice que el paciente es visto como un objeto, una máquina a reparar, y a menudo perdiendo, ¿no?, su individualidad. Habla de una medicina curativa, donde su objetivo principal es tratar la enfermedad, ¿no?, una vez que aparece, y a menudo descuidando lo que es la prevención, ¿no? Este modelo biomédico no habla para nada, ¿no?, de promoción y prevención de lo que es salud y salud mental. Habla de una alta especialización que se basa en la tecnología y datos de laboratorio para un diagnóstico. Habla de una relación médico-paciente, donde el médico asume una autoridad, ¿no?, directiva, siendo el principal responsable de la cura. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no?, que para esto que propone el autor es muy importante, ¿no?, poder entender que el hospital se volvió, ¿no?, un espacio de exámenes, de tratamientos, de producción de este saber médico, y que el rol del hospital pasa a ser la disciplina de los cuerpos y la normalización de los ciudadanos. ¿Qué pasa con la transformación del hospital, pero desde la mirada, desde la psiquiatría, podríamos decir? Y acá es donde aparece este concepto que habla del alienismo. ¿Qué es el alienismo? Es la ciencia que estudia a los alienados. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver que en 1793 Pinel fue considerado el padre de la psiquiatría porque propone un tratamiento como moral. De acá salen diferentes puntos. Uno habla de que consistía, ¿no?, en la suma de principios y medidas que eran impuestos, ¿no?, al alienado, podríamos decir, y pretendían reeducar la mente, ¿no?, y llamar a la conciencia, ¿no?, a la realidad. Esto también dice, ¿no?, Pinel, que propone liberar a los locos, ¿no?, como se decía, de las cadenas,
pero estos deben ser sometidos a tratamientos, a un tratamiento que es un tratamiento asilar. ¿De qué se trataba este tratamiento asilar? Bueno, consistía, ¿no?, en el completo aislamiento, pero este no implicaba la pérdida de la libertad, digamos, sustraída por lo que es la alineación. Sí, las causas de la alineación están en este medio social y que el aislamiento va perdiendo, va a, en realidad, a permitir a poder apartarlos. Cuando hablamos de alineación mental, dice que es el disturbio de las pasiones capaz de producir, ¿no?, esta desarmonía de la mente y la posibilidad objetiva, ¿no?, que tiene el individuo de percibir la realidad, ¿no? Sería como estar fuera de la realidad, lo que nosotros hoy llamamos capaz un sujeto que no está orientado, ¿no?, que no está lúcido, orientado en tiempo y espacio, sería volverse otro, ¿no? Por eso todo está como alienado, ¿no?, y que constituye un peligro para sus próximos y para sí mismos. Nosotros hoy podríamos decir que hablamos de que hay un riesgo para sí, para terceros, o un riesgo inminente. Y es este concepto que nace, ¿no?, asociado a la idea que nosotros llamamos de peligrosidad. Por eso el alienado crece, podemos decir en realidad, que el alienado carece de razón plena, y esto era como un obstáculo para ser, ¿no?, admitido como un ciudadano. Esto es podríamos decir como una contradicción, ¿no?, porque Pinel fue miembro, ¿no?, de esta Asamblea Nacional Constituyente y uno de los creadores de estos conceptos que habla de, estos conceptos que tiene, ¿no?, que habla para la ciudadanía, ¿no?, en el mismo momento que nace el concepto de alienación, ¿sí? Entonces, esto es importante poder entender, ¿no? Entonces, de vuelta, es importante poder entender y poder enfocar esto porque al ser, ¿no?, uno de los creadores del concepto de ciudadanía, bueno, en el mismo momento que nace el concepto, ¿no?, de poder pensar en lo que es la alienación. Esto es muy importante porque nos lleva a poder pensar, ¿no?, en esto que tiene que ver con Esquirol, ¿no?, que fue un discípulo de Pinel y que él enumeró 5 funciones principales de lo que ya se llamó el hospicidio, ¿no?, que era garantizar la seguridad de lo que se decía el loco. Fíjense que nosotros hoy no hablamos de loco ni de locura, ¿no?, pero fíjense que en estas 5 funciones principales del hospicidio, él menciona, ¿no?, dentro de estos 5 puntos, uno que era garantizar la seguridad del loco y de su familia, otro punto era liberar, ¿no?, al loco de las influencias externas, otro era vencer las resistencias personales del loco, otro era someterlo a un régimen médico y otro era imponerle nuevos hábitos morales, ¿no? Y esto lo que vino a hacer es también, de vuelta, es un movimiento realmente muy importante porque la realidad, ¿no?, en esto desde los dispositivos de encierro, ¿no?, vino a ser un movimiento muy importante, ¿no?, en esto que luego se llamaron estos procesos, ¿no?, de medicalización del hospital, ¿no?, donde tuvo estas 2 facetas, donde el hospital se tornó la principal institución médica, ¿no?, que fue apropiada por la medicina y que luego fue absorbido, ¿no?, por esta naturaleza predominante hospitalaria, ¿no? ¿Y qué significaba esto? Que por un lado, el hospital sufría estas transformaciones fundamentales, ¿no?, con este proceso de medicalización. Entonces, fue todo como un proceso que hubo muy complejo para poder adaptarse, ¿no?, a estos nuevos paradigmas y a estas nuevas formas. Después, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, cómo plantea Amarante superar, ¿no?, el modelo, este modelo que propone. Y vamos a ver, ¿no?, que hay muchas, iniciativas, ¿no?, de reformas que se redujeron a esta simple
reestructuración, ¿no?, de los servicios, y lo que Amarante propone es empezar a pensar, valga la redundancia, el campo de la salud mental como un proceso social y complejo, ¿no? Y acá nos empezamos a meter un poquito más en lo que trabajamos hoy, ¿no?, en los hospitales generales, en los servicios de salud mental, de la cual son parte también ustedes, ¿no?, como futuros licenciados en enfermería, donde dentro de los equipos interdisciplinarios hay enfermeros especializados en salud mental y que la verdad que ayudan y trabajan muchísimo, ¿no?, desde lo interdisciplinario, ¿no?, en esto de poder conocer cómo funciona la psiquis de un sujeto. Entonces, otra arista que se hable, ¿no?, de cómo plantea Amarante, ¿no?, superar el modelo, es desde una dimensión teórico-conceptual. ¿Que a qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a reflexionar sobre los conceptos como más importantes que atravesaron, ¿no?, a la psiquiatría, y pensar, ¿no?, lo que es el proceso de reformas como consecuencias, ¿no?, de una transformación de la ciencia. Esto de poner a la enfermedad, ¿no?, entre paréntesis, porque ahí aparecen los sujetos y los servicios pasan a ser entidades, ¿no?, de acogimiento, ¿no?, y de cuidados, ¿no?, específicos. Otro punto, otra arista que abre, dice, ¿no?, y habla desde una dimensión sociocultural. Bueno, lo que hace es proponer un día de lucha, ¿no?, antimanicomial, ¿no?, esto de pensar, ¿no?, en dispositivos no de encierros, ¿no?, por eso la ley de salud mental habla de la desmanicomialización, externar, trabajar esto, ¿no?, que es tan interesante, y poder pensar, ¿no?, y proponer un día de lucha antimanicomial, esto de plantear actividades, no solo con una participación de usuarios del servicio, sino también con profesionales y funcionarios, ¿no?, como comprometernos todos, trabajar de manera multidisciplinaria para que esto pueda funcionar. Y otro punto, ¿no?, habla desde la dimensión jurídico-política, ¿no?, esta inclusión de lo que es la perspectiva de derechos humanos que propone la ley 10.216, ¿no?, del año 2001, allá en Brasil, donde no incluyó lo que es la extinción progresiva de los manicomios, ¿no?, cosa que nuestra ley 26.657, que fue promulgada en el año 2010 en nuestro país, bueno, ¿no?, sí plantea lo que es la desmanicomialización progresiva, ¿no?, para el año 2020. Si bien todavía no hemos llegado, ¿no?, y todavía estamos, ¿no?, trabajando ¿no?, y poniendo, digamos, énfasis en lo que es la desmanicomialización, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que los dispositivos de encierro son realmente muy complejos. Entonces lo que viene a proponer el autor es realmente muy interesante, porque nosotros tenemos una ley que es la Ley de Salud Mental 26.657, ¿no?, donde lo que tenemos, ¿no?, en estos 46 artículos, lo que hace es poder plantear, ¿no?, cómo llevar adelante, ¿no?, estas prácticas. Por eso, para Amarante, ¿no?, que es un referente latinoamericano de la salud mental comunitaria y un líder clave, ¿no?, de la reforma psiquiátrica brasileña, bueno, él estaba enfocado, ¿no?, en la atención psicosocial, ¿no?, la digamos, desde la desmanicomialización, perdón, y a ver, ¿cómo lo puedo decir para que se entienda? Lograr, ¿no?, que las instituciones puedan, digamos, lograr la defensa de los derechos humanos, las obras de él, ¿no? Él habla de superar, ¿no?, al manicomio y bueno, y promueve modelos de atención comunitaria y colectiva frente
a lo que llamamos la psiquiatría tradicional. Por eso Amarante, ¿no?, viene a ser un movimiento muy importante, porque tiene aspectos claves en su enfoque. Él habla de una reforma psiquiátrica, ¿no? Es un defensor de la superación de los manicomios y la creación de redes de atención comunitaria, como en nuestro país tenemos los hospitales de día, los CAPS, que son los centros de atención primaria, las UPAs, que son las unidades de pronta atención, ¿no? Las casas de medio camino, podríamos decir, ¿no?, en nuestro país. Habla de una salud mental colectiva, ¿no?, porque promueve lo que es la participación, ¿no?, de usuarios, trabajadores, ¿no?, y la comunidad en este proceso de salud, alejándose de este modelo médico hegemónico, ¿no?, que esto es fantástico. Y habla de una producción académica, ¿no?, esto de que él fue un investigador, ¿no?, donde trabajó específicamente, ¿no?, en salud mental, ¿no?, bueno, con fuertes vinculaciones con incluso universidades de nuestro país como la Universidad Nacional de La Plata. Después hay publicaciones destacadas de salud mental y atención psicosocial, ¿no?, en esto de superar al manicomio, que es el artículo que estamos trabajando hoy. Por eso Amarante ha trabajado estrechamente en la reforma psiquiátrica en Argentina, intercambiando experiencias sobre la apertura de hospitales, ¿no?, a la comunidad y la creación de estos emprendimientos sociolaborales. Esto de crear espacios donde una persona que tiene un padecimiento mental, bueno, pueda aprender un oficio, pueda ser insertado en la sociedad, ¿no? Obviamente que la parte, digamos que para que un sujeto esté estabilizado, es muy importante la parte emocional, ¿no? Y la parte digamos medicamentosa, ¿no? La parte emocional a través de terapias, grupos terapéuticos, talleres de formación, aprender oficios, ¿sí? Y la parte donde la medicación, ¿no?, los fármacos vienen a ser, ¿no?, un trabajo muy importante para complementar a quien tiene padecimientos mentales. Por eso digo, es muy importante poder pensar esto, porque nos da una perspectiva, ¿no?, donde hoy tenemos la ley de salud mental, que los invito a que la lean, es muy interesante, bueno, donde da estrategias y dimensiones del campo de la salud mental y esto que es la atención psicosocial, ¿sí? Y por último, tenemos el texto que habla del cuidado social y la organización social del cuidado como categorías claves para el análisis de lo que son las políticas públicas. Acá Janina Seminari y Alicia Stolkiner, ¿no?, lo que hacen es específicamente es poder hablar de cuidados y políticas públicas, ¿no? Acá en este texto lo que intentamos, ¿no?, es describir y analizar las categorías, ¿no?, de cuidado que llamaríamos social y organizaciones y la organización social del cuidado, ¿no?, como esto que podemos llamar o que podemos decir claves para poder analizar, ¿no?, o para poder hacer un análisis de políticas públicas dirigidas a personas con dependencias, para que realmente quede claro. Entonces, vamos a hablar de estos cuidados y políticas públicas. Algo muy importante a tener en cuenta, que el proceso de salud-enfermedad, ¿no?, desde el cuidado entendido como un proceso dinámico y desde una construcción histórica, habla de la noción de cuidado, así como con mayúscula, y tiene una connotación más amplia e integral, ¿no?, que lo que es la atención. Habla de que el cuidado incluye, ¿no?, estas actividades indispensables para poder satisfacer las necesidades básicas de la existencia de cualquier persona, ¿no? Esto incluye autocuidados, cuidado de otras personas, provisión, ¿no?, de condiciones para que se realice el cuidado y la gestión de cuidado, como por ejemplo coordinar horarios, buena alimentación, ¿no?, que esto es muy importante. Después, ¿no?, algo fundamental para poder tener en cuenta es que se plantea, ¿no?, esto que es una redistribución de los cuidados previstos para las familias hacia lo que llamamos la esfera pública, ¿no? Abordar el cuidado desde el diseño político, o sea, politizar el cuidado vendría a ser, es como un no rotundo, ¿no?, naturalizarlo como familiar,
y más específicamente como una tarea femenina, sino abordarlos como una dimensión del bienestar que debe garantizarse, ¿no? Esto nos lleva a poder pensar, ¿no?, que este desplazamiento de los cuidados desde la familia hacia las esferas políticas, bueno, propone poder identificar, ¿no?, elementos teóricos que permiten hacer su análisis. Desde acá parten lo que son las políticas de cuidado, ¿no?, que tiene como 3 modalidades de intervención pública. Una modalidad habla de las políticas de tiempo, habla de las cronos políticas, que surgen allá en Italia en 1990 con la ley de tiempo, esto de establecer el derecho al tiempo propio. Después de las políticas de cuidado, hablas de las políticas de conciliación, que surgen en la década del 70 y 80 y se desarrollan, damos políticas para que las mujeres puedan compatibilizar, ¿no?, los espacios de trabajo remunerados, ¿no?, y la familia. Fíjense que era una sociedades obviamente con muchos patriarcados, entonces que la mujer pueda tener un lugar y un espacio, la verdad que fue también, ¿no? Fue algo que fue como vino a dar un movimiento muy importante, ¿no? Y la verdad que hoy podemos decir que en los ámbitos de salud y salud mental son muchísimas las mujeres que trabajamos en estos dispositivos. Yo siempre pongo de ejemplo que en el servicio donde trabajo yo de salud mental somos todas mujeres, ¿no?, las que somos parte del equipo interdisciplinario, y solamente hay 3 psiquiatras. Después somos todas mujeres, ¿no?, con diferentes profesiones, pero que somos partes del servicio. Y acá hace una crítica, ¿no?, a esto, que habla de que la conciliación se dirige a las mujeres, y esto es como que muchas veces, ¿no?, se ha dicho como que no favorece, ¿no?, a lo que es la equidad de género. Entonces, siempre hablamos, ¿no?, de igualdad, de equidad, para que podamos todos ser parte de esta construcción. Recuerden que siempre trabajamos desde lo que llamamos o lo que decimos, ¿no?, una construcción colectiva, ¿no? Y desde la construcción siempre vamos a poder hacer un montón de cosas. El tema es cuando no hay construcción y ahí empiezan como a dificultarse las cosas. Después habla, ¿no?, de el tercer modelo, que se llama Social Care, ¿no?, que aparece en Inglaterra ya por el año 2000, que lo que propone es una visión como transversal, multidimensional, ¿no?, de los cuidados, y aborda el cuidado desde la integración de todas las actividades, ¿no?, y relaciones implicadas en el sostenimiento de las necesidades físicas y emocionales de las personas en situación de dependencia. Y esto nos lleva a poder pensar que este modelo proviene, ¿no?, de autores británicos que fueron analizando el estado de bienestar, ¿no?, europeo, y en Latinoamérica hay una historia particular de la construcción de bienestar. Por eso el modelo Social Care lo que hace es que demuestra que Estado, mercado y familia no se pueden disociar en lo que es la provisión de bienestar, y que se deposita la mirada en lo que es el diseño de políticas públicas más allá de lo familiar. Después el modelo Social Care también lo que propone es, desde este modelo, que el cuidado comprende lo que son las actividades y las relaciones orientadas a poder alcanzar lo que son los requerimientos físicos y emocionales de personas dependientes, así como estos marcos normativos, ¿no?, económicos y sociales, ¿no?, de los cuales están, son como asignados y llevados a cabo. Otro punto que tiene el modelo Social Care es que amplía el campo social de los cuidados y que implica como un corrimiento de la familia y del espacio doméstico y el entorno social. Por eso este modelo, ¿no?, integra 2 niveles de análisis, desde las macros de las políticas y los micro de lo que llamamos, o lo que podríamos decir, ¿no?, lo que son las prácticas. Y después, ¿no?, hay como otras categorías, ¿no?, de análisis que están ligadas, ¿no?, a la distribución de los cuidados. Uno habla, ¿no?, del diamante del cuidado, que habla de comprender, ¿no?, que es muy importante, habla de comprender lo que es la reforma, en que los 4 pilares de bienestar intervienen, ¿no?, en la provisión del cuidado. Estos 4 pilares dice que son el Estado, el mercado, la familia y la comunidad, y supone como un equilibrio que tiene que haber entre ellos.
Y después habla, ¿no?, de una organización social del cuidado, ¿no?, que esto se propone acá en Latinoamérica, donde permite, ¿no?, ubicar el cuidado como dimensiones centrales del bienestar y profundizar la crítica sobre la función, ¿no?, del Estado en este acceso al cuidado. Por eso también habla de que refiere, ¿no?, a la reforma en que, relacionamos, ¿no?, a la familia, al Estado y al mercado y a las organizaciones comunitarias y producen y distribuyen, ¿no?, cuidados específicos. Y después un último punto que menciona, que es abordar el cuidado como una responsabilidad compartida entre la familia y lo que llamamos la esfera pública, y que el cuidado incluye, ¿no?, a la sociedad en su conjunto, y habla de esto de socializar el cuidado, que es hacer, ¿no?, de las cuestiones de la dependencia cuestiones que realmente sean de interés público. Esto es muy importante, ¿no?, porque lo que proponen, ¿no?, las autoras, ¿no?, con respecto a esto, es específicamente, ¿no?, que hablar de cuidados no es algo que tiene que ver específicamente con temas, digamos, ajenos, sino que de lo que habla es específicamente de cuando hay una dependencia, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que llevar adelante estas prácticas. Y después, algo que también, ¿no?, es muy interesante, tiene que ver, ¿no?, con esto que es la DEFAR, esto de que habla de desfamiliarización, ¿no?, y desmercantilización de los cuidados, y dice que los procedimientos con que las políticas social, ¿no?, gestionan la desigualdad y regulan el conflicto social. La mercantilización, ¿no?, habla de desmercantilizar, ¿no? La estatización habla de desestatizar, y la familiarización habla de desfamiliarizar, ¿no? Esto es una práctica social que puede, en esto de desmercantilizar, ¿no?, cuando se extrae del mercado lo que llamamos una relación y lo ubica en el terreno de lo que llamamos los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, de la, pensemos algo, esto de universalizar, podríamos decir, el acceso a la salud, o un régimen, ¿no?, que sería cuando el bienestar y el cuidado se derivan hacia las instituciones públicas y al mercado. Por eso, el nivel de autonomía de las familias y de las personas se vinculan con el nivel de desfamiliarización y de desmercantilización del régimen que propone. Esto es realmente muy, pero muy interesante para poder pensar y tener en cuenta, ¿no?, que en el texto, ¿no?, en este trabajo que propone Seminari y Stolkiner, allá por el año 2018, conceptualiza el cuidado, ¿no?, como un proceso dinámico de salud, enfermedad, cuidado esencial para lo que es la reproducción social, que analiza, ¿no?, la organización social del cuidado como categorías, podríamos decir, claves, examinando cómo el Estado, mercado, familia y comunidad distribuyen responsabilidades buscando superar la visión familiarista e identificar, ¿no?, desigualdades de género y clases en las políticas públicas. Para ir cerrando, algunos puntos claves de este enfoque: habla de definición de cuidado, ¿no?, que va más allá de la atención, implicando un proceso histórico y, digamos, relacional, ¿no?, necesario para la vida y para la salud. Habla de la organización social del cuidado, que siempre está abreviado, lo van a ver como OSC, que analiza lo que es la intersección entre quienes o entre quien provee, ¿no?, un cuidado y cómo se regulan esos servicios. Habla de este diamante del cuidado, que se evalúa la responsabilidad compartida entre estos 4 pilares que mencionamos recién: familia, Estado, mercado y comunidad. Habla de las políticas públicas, donde se propone superar esta visión, ¿no?, familiarista, que invisibiliza el trabajo de cuidado, ¿no?, y generalmente
como decíamos, está a cargo de mujeres y habla de una relevancia, ¿no? Que es una herramienta analítica para lo que es la protección social y el cierre de brechas de desigualdad. Por eso este enfoque de estas dos autoras es fundamental para entender el impacto del cuidado, de la calidad de vida y cómo las políticas pueden reducir lo que es la inequidad. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Voy a subir, los textos están subidos en el campus, en la unidad número 2. Voy a subir los 3 PowerPoint para que los puedan tener y voy a subir también las actividades, ¿sí? Para que puedan trabajar en grupos, como habíamos pautado en la última clase. Muchísimas gracias y cualquier duda que queda, en la clase próxima vamos a evacuar las consultas y las dudas que tengan. Muchísimas gracias.